El verdadero sistema intelectual del universo, por Ralph Cudworth, escrito en 1678. Entre los teólogos ingleses que florecieron durante el siglo XVII, el nombre de Cudworth permanece preeminentemente distinguido como el poderoso oponente de Hobbes y de las peores formas de infidelidad filosófica que en ese periodo deshonraron la literatura de nuestro país. Conectado con el tema más importante de toda religión, la existencia de un ser divino, el creador y gobernador moral del mundo, el verdadero sistema intelectual del universo siempre será considerado un tesoro de erudición e investigación, conteniendo la mayor masa de saber y argumento que jamás ejerció presión sobre el ateísmo y panteísmo. Primer libro, primer capítulo. La necesidad fatal de todas las acciones humanas y eventos, mantenido por tres fundamentos que son falsas hipótesis del sistema intelectual del universo. Los que mantienen la necesidad de todas las acciones humanas y eventos lo hacen por uno u otro de estos dos fundamentos, o porque suponen que la necesidad es internamente esencial a todos los agentes que sean, y que la libertad contingente es una cosa imposible o contradictoria, que no puede existir en ninguna parte en la naturaleza. En este sentido fue expresado por el poeta Epicúreo. Cito: «Cada cosa naturalmente se ejerce bajo una necesidad intestina». Cierro cita. O si no, porque aunque admiten que la libertad contingente no solo es una cosa posible, sino también aquello que realmente existe en la deidad, sin embargo, piensan que todas las cosas son determinadas por la voluntad y decretos de esta deidad, que por eso se hacen necesarias para nosotros. La idea anterior de estas dos opiniones, que la libertad contingente es tal cosa que no puede existir en la naturaleza, puede ser mantenida por dos fundamentos diferentes, o por tal hipótesis como esta, que el universo no es nada más que cuerpo y movimiento local, y nada moviéndose a sí mismo. La acción de cada agente es determinada por algún otro agente fuera de él, y por eso que la necesidad material y mecánica debe de reinar sobre todas las cosas. O si no, aunque se suponga que seres cogitativos tengan un cierto principio de actividad dentro de sí, sin embargo, que no puede haber contingencia en sus acciones, porque todas las voliciones son determinadas por un entendimiento necesario antecedente. Plotino hace otra distribución de fatalistas, que sin embargo en la conclusión vendrá a ser lo mismo que lo anterior. Un hombre, dice él, cito, no hará mal si divide a todos los fatalistas primero en estos dos encabezados generales, a saber, que ellos derivan todas las cosas de un principio o no. Los que dicen que sí pueden ser llamados teólogos fatalistas, los posteriores, ateos. Cierro cita. Teólogos fatalistas los cuales, él de nuevo, subdivide en los que, primero, Dios por inmediata influencia hace todas las cosas en nosotros. Como en animales, los miembros no son determinados por sí mismos, sino por lo que es el hegemónico en cada uno. Y en segundo lugar, tales que hacen del destino o fatalismo una serie entrelazada o encadenamiento de causas, todas en sí mismas necesarias, de las cuales Dios es la principal. Lo anterior parece ser una descripción de esa misma fatalidad que es mantenida por algunos cristianos neotéricos. Lo posterior es el fatalismo de los estoicos, por lo cual los fatalistas que mantienen la necesidad de todas las acciones humanas y eventos pueden reducirse a estos tres encabezados. Primero, tales que al afirmar la deidad suponen que desconsideradamente decreta y determina todas las cosas, y por eso hace que todas las acciones sean necesarias a nosotros.
Fatalismo el cual, aunque filósofos y otros escritores antiguos no han estado totalmente callados sobre esto, sin embargo, ha sido principalmente mantenido por algunos cristianos neotéricos, contrario al sentido de la Iglesia antigua. En segundo lugar, los que suponen una deidad que actuando sabiamente, pero necesariamente, diseñó el estado general de las cosas en el mundo, de donde por una serie de causas inevitablemente resultan lo que sea que ahora es hecho en él, fatalismo el cual es un encadenado de causas, todas en sí mismas necesarias, y es lo que fue afirmado por el antiguo estoico, Zeno y Crisipo, quienes los esenios judaicos parecían seguir. Y por último, tales que mantienen la necesidad material de todas las cosas sin una deidad, fatalidad la cual Epicúreo la llama la fatalidad de los naturalistas, es decir, de hecho, de los ateos, los que afirman eso, por lo que pueden ser llamados también los fatalistas democráticos. De las tres opiniones al respecto del fatalismo, hay muchas hipótesis del sistema intelectual del universo, las cuales serán propuestas aquí, esforzándonos en mostrar la falsedad de ellas, y luego sustituir el verdadero sistema mundial en lugar de ellas. Segundo, el fatalismo matemático o astrológico, tanto hablado, como es una cosa que de ninguna manera se considera su fundamento, entonces sea lo que sea, debe ser parte de uno u otro de estos dos encabezados generales en la distribución plotínica mencionada, de modo que o deriva todas las cosas de un principio o no. Parece haber tenido su primera emersión entre los caldeos por un cierto tipo de politeísmo ciego, que no es sino un mejor tipo de ateísmo disfrazado, pero fue después adoptado y afectuosamente nutrido por los estoicos en una subordinación a su fatalismo divino, pues Manilio, Fírmico y otros maestros de esa secta eran sus grandes promotores, y había demasiado atribuido a la astrología también por aquellos que no eran fatalistas, tanto paganos como filósofos cristianos, tales como eran Plotino, Orígenes, Simplicio y otros, que aunque no hacían que las estrellas exigiesen todas las acciones humanas aquí abajo, sin embargo, suponían que la providencia divina, conociendo todo de antemano, había planeado tal extraña coincidencia de los movimientos y configuraciones de los cuerpos celestes con tales acciones aquí en la tierra, que lo anterior podían ser pronósticos de lo posterior. Así, Orígenes determina que las estrellas no es que hagan, sino que indican, y que los cielos son un tipo de volumen divino, en cuyos caracteres los que son expertos pueden leer o deletrear eventos humanos. Con el mismo propósito, Plotino, cito, el movimiento de las estrellas era con la intención del bien físico del conjunto, pero proporcionan también otra utilidad colateralmente para el pronóstico, a saber, que quienes son expertos en la gramática de los cielos pueden ser capaces, por las varias configuraciones de las estrellas, como si fueran letras, de deletrear eventos futuros, al hacer tales interpretaciones analógicas como solían hacer en augurio, como cuando un pájaro vuela alto, interpretar esto como una gran y noble hazaña. Cierro cita. Y Simplicio del mismo modo, cito, la conversión fatal de los cielos es hecha para que corresponda con la producción de almas en la generación, en tiempos diferentes, sin necesitar que ellos quieran esto o aquello, sino conspirando conformemente con tales apetitos y voliciones suyos. Cierro cita. Y estos filósofos estaban más bien inclinados a esta persuasión por un concepto supersticioso que tenían, que las estrellas, al ser animadas, eran seres intelectuales de un rango mucho más elevado que los hombres,
y puesto que Dios no las hizo ni nada en el mundo singularmente para sí mismas solamente, sino también para contribuir al bien público del universo, las estrellas, al ser su influencia física aparentemente insignificante, no sabían bien qué más podría serles de valor, a menos que fuera para presagiar eventos humanos. Esto de hecho es el mejor sentido que puede hacerse del pronóstico astrológico, pero es un asunto que permanece sobre un fundamento que si no es imposible, es débil y tambaleante. Tercero, existe otro concepto disparatado y extravagante que algunos de los paganos tenían, que pensaban que ellos reconocían verbalmente a una deidad, pero aún suponían una cierta fatalidad superior, y no solo a todos sus otros pequeños dioses, sino también superior a Júpiter mismo. Al propósito es aquello del poeta griego Cicerón, cito, «Es imposible que Dios mismo evite el fatalismo destinado», cierro cita, y aquello de Heródoto, cito, «Dios mismo es un siervo de la necesidad», cierro cita. De acuerdo con ese concepto, Júpiter, en Homero, lamenta su condición, en que las fatalidades, habiendo determinado que su amado Sarpedón sería asesinado por el hijo de Menecio, no era capaz de resistirlo. Aunque todos estos pasajes puede que no impliquen mucho más que lo que la hipótesis estoica misma significaba, pues eso también en un sentido hizo de Dios mismo un siervo de la necesidad de la materia y de sus propios decretos, en que no podía haber hecho la menor cosa en el mundo contrario a lo que ahora es, mucho menos era capaz de alterar cualquier cosa. Conforme a aquello de Séneca, cito, «La misma cadena de necesidad ata a Dios y a los hombres. El mismo curso irrevocable e inalterable continúa en cosas divinas y humanas. El mismo hacedor y gobernador de todas las cosas que escribe los destinos o fatalismos, los sigue. Él mandó una sola vez, pero siempre obedece». Cierro cita. Pero si hubiera este significado adicional en los pasajes citados antes, que una necesidad sin Dios, que le fuera invencible, determinara su voluntad a todas las cosas, esto no sería nada más que un cierto revoltijo confuso y contradicciones de ateísmo y teísmo juntos, o un tipo extraño de sugerencia que por más que el nombre de Dios sea usado en conformidad con el habla y opinión vulgar, aún así, de hecho, no significa nada, sino la necesidad material. Y el movimiento ciego de la materia es realmente el mayor numen o Dios en el mundo. Y aquí aquello de Balbo, el estoico en Cicerón, es oportuno. Cito, «Dios no sería el ser más poderoso y excelente si estuviera sujeto a la necesidad o la naturaleza, por lo cual los cielos, mares y tierra son gobernados. Pero la noción de un Dios implica el ser más excelente. Por tanto, Dios no es obediente o sujeto a ninguna naturaleza». Cierro cita. Cuarto, y ahora creemos que es adecuado aquí sugerir que por más que nos opongamos a esos tres fatalismos antes mencionados, como muchas hipótesis falsas del sistema del mundo y economía, y nos esforcemos en excluir ese tirano fuerte, como Epicuro lo llama, de la necesidad universal reinando sobre todo, y dejemos algún espacio para que la libertad contingente se mueva hacia arriba y hacia abajo, sin la cual ni criaturas racionales pueden ser dignas de culpa por nada que hagan, ni Dios tener algún objetivo de demostrar su justicia, ni de hecho ser justificado en su providencia. Sin embargo, así como vindicamos a Dios la gloria de todo bien, así tampoco nos apartamos completamente de la noción del fatalismo tampoco, ni quitamos toda necesidad, lo cual es una cosa por la que el filósofo de Clasómenas
de antaño fue cobrado, afirmando, cito, «Nada en absoluto fue hecho por el fatalismo, sino que era un nombre totalmente vano». Cierro cita. Y los saduceos, entre los judíos, habían sido notados por lo mismo, cito, «Remueven todo fatalismo, y no concederán que sea alguna cosa en absoluto, ni que tenga algún poder sobre las cosas humanas, sino que ponen todas las cosas enteramente en las manos de las propias voluntades libres de los hombres». Cierro cita. Y algunos de los de nosotros parece que nos hemos aproximado demasiado de este extremo, atribuyendo tal vez más al poder de la voluntad libre que lo que admite la religión o la naturaleza. Pero la hipótesis que recomendaremos, como la más conforme a la verdad, de la providencia placable, de una deidad esencialmente buena, presidiendo sobre todo, evitaría todos los extremos, afirmándole a Dios la gloria del bien y librándolo de la culpa del mal, y dejando una cierta acomodación y mezcla de contingencia y necesidad junta en el mundo, así como la naturaleza requiere una mezcla de movimiento y reposo, sin ambas las cuales no podría haber ninguna generación. Disposición la cual fue observada por varios de los antiguos, como la secta farisaica entre los judíos, que determinaron que, cito, algunas cosas, y no todas, eran los efectos del fatalismo, pero algunas cosas eran dejadas en el poder y libertad propio de los hombres. Cierro cita. Y también por Platón entre los filósofos. Platón, cito, inserta algo de fatalismo en las vidas y acciones humanas, y lo junta con la libertad de la voluntad también. Cierro cita. De hecho, él supone que las almas humanas tienen dentro de sí las causas de sus propios cambios hacia un estado mejor o peor, y por toda parte declara que Dios es inexcusable por los males de ellos, y sin embargo, él, a pesar de eso, en alguna parte hace que las tres hermanas fatales, Cloto, Láquesis, Atropos, se ocupen de los fatalismos. Pues conforme al sentido de los antiguos, el fatalismo o destino es un siervo de la providencia divina en el mundo y da lugar diferentemente sobre los diferentes actos de seres de voluntad libre. Y por muy libre que la voluntad del hombre pueda parecerle a algunos, sin embargo, lo veo como fuera de duda que puede contraer sobre sí tales necesidades y fatalidades de las que no puede de repente deshacerse a su antojo. Pero sea lo que se dijere en la secuela de este discurso como oposición a ese fatalismo de los cristianos neotéricos, se pretende solo vindicar lo que era la doctrina constante de la Iglesia cristiana en su mayor pureza, como será manifestado, y no introducir ningún concepto novedoso nuestro. Quinto, ahora debemos proseguir a dar una explicación más completa y perfecta de estos tres fatalismos, o hipótesis del sistema del mundo ya mencionados, junto con sus fundamentos, empezando primero con aquello que principalmente tenemos la intención de confutar, el fatalismo o destino ateo o democrático, lo cual, como es una cosa de la consecuencia más peligrosa de todas, así parece estar muy divulgada y ser infecciosa en estos últimos tiempos. Ahora, este sistema ateísta del mundo que hace de todas las cosas ser material y mecánicamente necesarias, sin un Dios, es edificado sobre una hipótesis peculiar fisiológica, diferente de lo que ha sido generalmente recibido por muchas épocas, la cual es llamada por algunos atómica o corpuscular, por otros mecánica, de lo cual debemos por eso dar una explicación completa y perfecta. Y lo haremos primero en general, brevemente,
no descendiendo a sus peculiaridades pequeñas, las cuales son disputadas entre estos atomismas mismos. En esta manera, la fisiología atómica supone que el cuerpo no es nada más que masa extendida, y resuelve por eso que nada debe atribuírsele, sino lo que hay incluido en su naturaleza y su idea, a saber, mayor o menor magnitud con divisibilidad en partes, figura y posición, junto con movimiento o reposo, pero de tal modo que ninguna parte del cuerpo puede jamás moverse a sí mismo, sino que es siempre movido por otra cosa. Y consecuentemente supone que no hay necesidad de alguna cosa más aparte de estos simples elementos de magnitud, figura, lugar y movimiento, los cuales son todos claramente inteligibles como diferentes modos de sustancia extendida, que salve el fenómeno corpóreo, y por tanto nada de ninguna forma sustancial distinta de la materia, ni de ninguna otra cualidad realmente existiendo en los cuerpos fuera, aparte de los resultados o agregados de esos simples elementos y las disposiciones de las partes insensibles de cuerpos en respecto de figura, lugar y movimiento, ni de ninguna especie intencional o muestras propagadas de los objetos a nuestros sentidos, ni, por último, de cualquier otro tipo de movimiento o acción realmente distinto del movimiento local, tales como generación y alteración, no siendo ni inteligibles como modos de sustancia extendida, ni de ninguna manera necesario. Así como las formas y cualidades de cuerpos pueden ser bien concebidas como nada más que el resultado de esos simples elementos de magnitud, figura, lugar y movimiento, variadamente compuestos juntamente. En la misma manera, como las sílabas y palabras en gran variedad resultan de las diferentes combinaciones y conjunciones de unas pocas letras, o los simples elementos del habla, y la parte corpórea de la sensación, y particularmente la de la visión, puede ser explicado solo por el movimiento local de cuerpos, es decir, o por emisión corpórea, transmitiéndose continuamente desde la superficie de los objetos, o más bien, como los posteriores atomistas más refinados lo concibieron, por presión hecha del objeto al ojo por medio de la luz en el medium. De modo que el sentido toma conocimiento del objeto por el medium sutil interpuesto, que es tenso y estirado, metiéndose por todos los lados en los nervios ópticos. Hace que, como si fuera por un bastón, lo toque. Nuevamente, la generación y corrupción pueden ser suficientemente explicados por concreción y secreción, o movimiento local, sin formas y cualidades sustanciales. Y por último, esas ideas sensibles de luz y colores, calor y frío, dulce y amargo, como son distintas de la figura, lugar y movimiento de las partes insensibles de cuerpos, no parecen nada más que nuestras propias imaginaciones, pasiones y sensaciones, por más que sean vulgarmente confundidas con cualidades en los cuerpos fuera de nosotros. Sexto, ese tanto puede ser suficiente como explicación general de la fisiología atómica. En siguiente lugar, consideraremos la antigüedad de la misma, como también la nota que Aristóteles hace de ella, y qué es lo que explica de la misma. Pues, aunque Epicuro fuera completamente por este camino, sin embargo, se conoce bien que él no fue su primer inventor, pero es más comúnmente engendrado en Demócrito, quien era mayor que Aristóteles y Platón, habiéndose relatado que había nacido el año después de Sócrates, de cuyas fuentes Cicerón dijo que Epicuro lavaba sus orquídeas, y de quien Sexto Empírico y Laercio testifican que eliminó cualidades, y Plutarco, que hizo de los primeros principios del universo entero,
átomos vacíos de todas las cualidades y pasiones. Pero Laercio haría a Leucipo, que era hasta cierto punto mayor que Demócrito, como el primer inventor de esta filosofía, aunque no escribiera tantos libros al respecto como lo hizo Demócrito. Aristóteles, que a menudo toma nota de esta filosofía y se la atribuye comúnmente a Leucipo y Demócrito juntamente, nos da esta descripción de ello en su Metafísica. Cito: Leucipo y su compañero Demócrito hacen de los primeros principios de todas las cosas un plenum y vacuo, o sea, cuerpo y espacio, de lo cual uno es ser, el otro no ser, y las diferencias de cuerpo, que son sólo figura, orden y posición, como las causas de todas las otras cosas. Cierro cita. Y en su libro De Anima, habiendo declarado que Demócrito hizo que el fuego y el alma consistiera de átomos redondos, él declara de esos átomos que son como esas virutas o partículas polvorientas que aparecen en los rayos solares. Una seminaria de todo género de lo que Demócrito hace que sean los primeros elementos del universo entero. Y así del mismo modo Leucipo. En otra parte, el mismo Aristóteles nos cuenta que estos dos filósofos explicaron la generación y alteración, sin formas y cualidades, por figuras y movimiento local. Demócrito y Leucipo, cito, habiendo hecho de las figuras, o de diversas figuras de átomos, los primeros principios, hacen de éstas la generación y alteración, a saber, la generación junto con la corrupción, de la concreción y secreción de ellas, pero la alteración proveniente del cambio de sus órdenes y posiciones. Cierro cita. Nuevamente, en otra parte, toma nota de esa opinión de los atomistas, que todo sentido era un tipo de tacto, y que las cualidades sensibles de cuerpos había de resolverse en figuras, imputándoselo no solo a Demócrito, sino también a la mayoría de los filósofos antiguos, pero no le gustando lo mismo. Cito: Demócrito y la mayoría de los fisiólogos cometen aquí un absurdo muy grande, en que convierten todos los sentidos en tacto y resuelven las cualidades sensibles en las figuras de partes insensibles o átomos. Cierro cita. Y esta es la opinión que se empeña en confutar por estos argumentos. Primero, porque hay contrariedad en cualidades, como en el negro y el blanco, calor y frío, amargo y dulce, pero no hay contrariedad en figuras, pues una figura circular no es contraria a un cuadrado o polígono, y por eso debe haber cualidades reales en cuerpos distintos de la figura, lugar y movimiento de partes. De nuevo, la variedad de figuras y disposiciones, al ser infinitas, se seguiría de ahí que la especie de colores, hedores y paladares deberían ser del mismo modo infinitos, y no reducibles a ningún número determinado. Argumentos los cuales dejo a que los que se profesan atomistas respondan. Además, Aristóteles en alguna parte también censura ese otro principio fundamental de esta fisiología atómica, que las ideas sensibles de colores y paladares, como el rojo, verde, amargo y dulce, formalmente considerado, son sólo pasiones e imaginaciones en nosotros, y no cualidades reales en el objeto afuera. Pues como en un arco iris realmente no hay nada sin nuestra vista, sino una nube empapada, diversamente refractando y reflejando los rayos solares en tal ángulo. Ni realmente hay tales cualidades en el prisma diáfano, que cuando refracta la luz, nos exhibe los mismos colores del arco iris, de donde era inferido que esas cosas son propiamente los fantasmas del sintiente, ocasionado por diferentes movimientos en los nervios ópticos. Así que ellos concebían el mismo caso en todos los otros colores, y que ambos los colores del prisma y del arco iris eran tan reales como los demás colores,
y todos los demás colores tan fantásticos como aquellos. Y entonces, por paridad de razón, se extendían al asunto adicional de los otros sensibles. Pero Aristóteles condena esta opinión en estas palabras, cito: «Los anteriores fisiológicos iban generalmente a esto, que pensaban que no había negro o blanco sin la vista, ni amargo o dulce sin el paladar». Cierro cita. Hay otros pasajes en Aristóteles a respecto de esta filosofía, que creo que es superflua insertarla aquí, y tendré ocasión de citar algunos de ellos más tarde, para otros propósitos. Séptimo, pero en siguiente lugar, no será mal mostrar que Platón también ha dejado un relato muy completo de esta fisiología mecánica o atómica, del que aún ha sido apenas tomado nota, que sin embargo no imputa o a Demócrito, cuyo nombre Laercio piensa que a propósito se negó de mencionar por todos sus escritos, o a Leucipo, sino a Protágoras, por lo que en su Teeteto, habiendo declarado en general que la filosofía protagórica hace que todas las cosas consistan de una mezcla de partes o átomos y movimiento local, él lo representa en particular a respecto de los colores, de esta manera, cito: «Primero, cuanto a aquello que le pertenece a la vista, debes concebir aquello que es llamado un color blanco o un color negro, no como alguna cosa existiendo absolutamente o fuera de tus ojos o dentro de tus ojos, sino que el negro y blanco y todos los demás colores es causado por diferentes movimientos hechos al ojo por los objetos diferentemente modificados, de modo que no es nada ni en el agente ni en el paciente, absolutamente, pero algo que surge de entre ambos». Cierro cita. Por lo que se sigue inmediatamente, cito: «¿Puedes tú o cualquier otro hombre estar seguro de que como cada color le aparece a él, así aparece justo igual a cada otro hombre y animal, al igual que paladares y tactos, calor y frío?» Cierro cita. De donde es claro que Protágoras convirtió las cualidades sensibles no en cosas todas absolutas existiendo fuera de los cuerpos, sino relativas a nosotros y pasiones en nosotros. Y así son llamadas actualmente fantasías, apariencias en nosotros. Pero hay otro pasaje en el cual es dado un relato más completo de toda la doctrina protagórica, empezando así, cito: «El principio sobre el cual todas estas cosas dependen es este, que el universo entero es movimiento de átomos y nada más que eso. Dicho movimiento es considerado de dos maneras y conformemente llamado por dos nombres: acción y pasión, del congreso mutuo y como si fuera de la atrición de ambos los cuales son engendrados innumerables descendientes, y como si fuera de la atrición de ambos los cuales son engendrados innumerables descendientes, que aunque infinitos en número, aún así pueden ser reducidos a dos encabezados generales, sensibles y sensaciones, que son ambos generados al mismo tiempo. Las sensaciones son ver y oír y similares, y los correspondientes sensibles, colores, sonidos, etc. Por lo que cuando el ojo o tal objeto proporcional se encuentran, ambos la idea sensible del blanco y el negro y el sentido de ver son generados juntamente, ninguno de los cuales habría sido producido si cualquier de estos dos no se hubiera encontrado con el otro. Lo mismo ha de concebirse de todos los demás sensibles, como el calor y el frío, etc., que ni uno de estos son cosas absolutas en sí mismas, o cualidades reales en los objetos afuera, sino que son engendrados por el congreso mutuo del agente y paciente, el uno con el otro, y eso por el movimiento. De modo que ni el agente tiene tal cosa en sí,
antes de su congreso con el paciente, ni el paciente antes de su congreso con el agente. Pero el agente y el paciente, al encontrarse y engendrar la sensación y sensibles, ambos el objeto y el sintiente, son en el acto hechos así, y así cualificados, como cuando la miel es probada. El sentido del paladar y la cualidad de la dulzura son engendrados juntamente, aunque el sentido sea vulgarmente atribuido al que la prueba, y la cualidad de la dulzura a la miel. Cierro cita. La conclusión de todo lo cual es resumido así, cito, que ni una de esas cosas sensibles es alguna cosa absolutamente en los objetos afuera, sino que son todas generadas o hechas relativamente al sintiente. Cierro cita. Hay más en ese diálogo con este propósito que aquí omito, pero he establecido tanto de esto en el propio lenguaje del autor porque me parece que es un excelente monumento de la sabiduría y sagacidad de los filósofos antiguos, lo que es la principal curiosidad en este asunto entero de la filosofía mecánica o atómica, siendo aquí más completa y claramente expresado, que en Lucrecio mismo es, a saber, que cosas sensibles, según esas ideas que tenemos de ellas, no son cualidades reales absolutamente existiendo afuera de nosotros, sino fantasías o fantasmas en nosotros. De modo que ambos interpretadores latinos, Ficino y Serrano, sin embargo, aunque probablemente no estaban familiarizados con esta filosofía, por no haber sido todavía restaurada, no podían más que entenderla de la siguiente manera. Cito, el color es el resultado de un medio visual y de movimiento. Tal es la pasión alrededor de los ojos, y el otro, a partir de las diversas disposiciones del observador y de las diversas cualidades sensoriales, se pueden ver y adquirir diversos colores, pero de modo que son imaginados y no subsisten excepto en la mente. Cierro cita. Aparece por la manera de Platón contar la historia y el tenor de todo el diálogo que él mismo no tenía poco prejuicio contra esta filosofía. Lo más probable porque Protágoras la había convertido en un fundamento para ambos, el escepticismo y el ateísmo. Octavo. Ahora hemos aprendido de Platón que Demócrito y Leucipo no eran los únicos propietarios en esta filosofía, sino que Protágoras, aunque no fuera vulgarmente tomado nota por nada de eso, siendo comúnmente representado como un sofista solamente, era un participante igualmente en eso, que Protágoras, de cierto Laercio y otros, afirman que ha sido un auditor de Demócrito. Sin embargo, somos de la opinión de que ni Demócrito, ni Protágoras, ni Leucipo fueron los primeros inventores de esta filosofía. Y nuestra razón es porque todos ellos eran ateos, aunque Protágoras solo fuera desterrado por ese crimen por los atenienses. Y no podemos pensar que algún ateo pudiera ser el inventor, mucho menos que era el engendro y cría del ateísmo mismo, como algunos presumen, porque por más que estos ateos la adoptaran, empeñándose en servir sus turnos de ella, aún así, si es correctamente entendida, es el ingenio más eficaz contra el ateísmo que puede haber. Y lo demostraremos después, que nunca ninguno de esos ateos, sean antiguos o modernos, por mucho que lo pretendiesen, lo entendieron a fondo, sino que perpetuamente se contradecían en ello. Y este es el motivo por el que insistimos tanto sobre esta filosofía aquí, no solo porque sin el perfecto conocimiento de ella no podemos tratar con los ateos con su propia arma, pero también porque no dudamos en hacer un antídoto soberano contra el ateísmo, con esa misma filosofía,
que tantos han usado como un vehículo para transmitir este veneno del ateísmo. Noveno, pero aparte de la razón, también tenemos buena probabilidad histórica a favor de esta opinión, que esta filosofía era una cosa mucho más antigua que o Demócrito o Leucipo. Y primero porque Posidonio, un filósofo antiguo y erudito, reconoció, como ambos Empírico y Estrabón nos cuentan, como una tradición antigua, que el primer inventor de esta filosofía fue un tal Mosco, un fenicio, que, como Estrabón también nota, vivió antes de las guerras de Troya. Décimo. Por otra parte, no parece totalmente improbable que este Mosco, un filósofo fenicio mencionado por Posidonio, puede ser el mismo que ese Mosco, un fenicio fisiólogo en Jámblico, con cuyos sucesores, sacerdotes y profetas, afirma que Pitágoras, a veces peregrinando a Sidón, que era su ciudad nativa, habían conversado, lo cual puede ser tomado como una sugerencia de que había sido instruido por ellos en esa fisiología atómica, que se dice que Mosco, el fenicio, había sido su inventor. Mosco es claramente un nombre fenicio, y hay un Mosco, un escritor fenicio citado en Ateneo, quien el traductor latino llama Moscus, y el señor Selden aprueba la conjetura de Arcerius, el editor de Jámblico, que este Mosco no era otro que el celebrado Moisés de los judíos, con cuyos sucesores los filósofos judíos, sacerdotes y profetas, Pitágoras conversaba en Sidón. Algunos atomistas fantásticos probablemente aquí se agarran de esto, para hacer que su filosofía se apoye en el derecho divino, debiendo su origen a la revelación, mientras que la filosofía, al no ser un asunto de fe, sino de la razón, los hombres no deben fingir, como creo, en derivar su linaje de la revelación, y por esa misma pretensión buscar imponerla de manera tiránica sobre las mentes de los hombres, que Dios aquí dejó libres con la intención de que usasen sus propias facultades, para que al encontrar la verdad por ellas, pudiesen gozar de ese placer y satisfacción que surge de ello. Pero aquí no tenemos el objetivo más que el de una confirmación de esta verdad, que la fisiología atómica era más antigua que Demócrito, y tampoco tenía tal origen ateísta. Y no carece de otra buena autoridad para esto que Pitágoras sí tomó muchas cosas de los judíos y las tradujo a su filosofía. 11. Pero hay todavía otras probabilidades considerables para esto, de que la fisiología atómica no le era desconocida a Pitágoras, y primero de Demócrito mismo, que como él era de la fila itálica, o sucesión pitagórica, así es relatado de él en Laercio, que era un gran emulador de los pitagóricos, y parecía haber tomado toda su filosofía de ellos, en la medida en que si la cronología no lo hubiera contradicho, habría sido concluido que él había sido un auditor del mismo Pitágoras, de quien testificó su gran admiración en un libro titulado por su nombre. Además, algunas de sus opiniones tenían una clara correspondencia con las doctrinas pitagóricas, por cuanto Demócrito no sólo mantenía, cito, que los átomos eran llevados alrededor en un vórtice, cierro cita, sino también junto con Leucipo, cito, que la Tierra era llevada por el medio o centro de este vórtice, el cual es el Sol, girándose en el tiempo medio sobre su propio eje. Cierro cita.
Y justo así la opinión pitagórica es expresada por Aristóteles. Cito, que la Tierra, como una de las estrellas, es decir, un planeta, al ser llevado alrededor por el medio o centro, el cual es el fuego o el sol, en el tiempo medio, por su circulación sobre su propio eje, hace el día y la noche. Cierro cita. Por lo cual, puede ser razonablemente concluido que como la filosofía de Demócrito era pitagórica, así la filosofía de Pitágoras era del mismo modo democrítica o atómica. 12. Pero lo más importante todavía es que tenemos la autoridad de Ecfanto, un famoso pitagórico por esto, que las mónadas de Pitágoras, tan referidas, no eran nada más que átomos corpóreos. Así lo hallamos en Estobeo. Cito, Ecfanto, quien afirmaba la doctrina de los átomos, primero declaró que las mónadas pitagóricas eran corpóreas, es decir, átomos. Cierro cita. Y esto es adicionalmente confirmado por lo que Aristóteles mismo escribe de estos pitagóricos y sus mónadas. Cito, ellos suponen que sus mónadas tienen magnitud. Cierro cita. Y sobre eso en otra parte da a entender que las mónadas y átomos son la misma cosa. Cito, es lo mismo decir mónadas o pequeño corpúsculo. Cierro cita. Y Gassendi había observado del epigramatista griego que Epicuro llamaba a veces a los átomos mónadas también. 13. Pero para pasar de Pitágoras mismo, Empédocles, que era también un pitagórico, tenía una fisiología atómica, algo que apenas podría ser dudado, aunque no hubiera más prueba de ello que ese pasaje suyo en su poema filosófico. Cito, la naturaleza no es nada más que la mezcla y separación de cosas mezcladas. O así, no hay ninguna producción de nada nuevo, sino solo la mezcla y separación de cosas mezcladas. Cierro cita. Lo cual no debe entenderse solo de los animales, según la doctrina pitagórica de la transmigración de almas, pero también, como él mismo lo expone, universalmente de todos los cuerpos, que su generación y corrupción no es nada sino mezcla y separación, o como Aristóteles lo expresa, cito, concreción y secreción de partes, cierro cita, junto con el cambio y figura y orden. Y tal vez pueda ser objetado que Empédocles mantenía 4 elementos, de los cuales él tendría todos los demás cuerpos compuestos, y que, como Aristóteles afirma, él no hizo de esos elementos que fueran transmutables entre sí tampoco, a lo cual respondemos que él ciertamente hizo que 4 elementos fueran las primeras concreciones generales de átomos, y en eso no hizo más que Demócrito mismo, que, como Laercio escribe, hizo que de los átomos moviéndose alrededor en un vórtice, cito, se generan todas las concreciones, fuego, agua, aire y tierra. Estos siendo sistemas hechos de ciertos átomos. Y Platón además confirma lo mismo, pues en su libro de Legibus escribe, como supongo, esa misma hipótesis atea de Demócrito, que aunque sin mencionar su nombre lo representa de esta manera, que por el movimiento fortuito de materia insensible fueron hechos esos 4 elementos, y entonces de ellos después el sol, la luna, estrellas y la tierra. Ahora, ambos Plutarco y Estobeo testifican que Empédocles compuso los 4 elementos de átomos. Cito, Empédocles hace que los elementos sean compuestos de otros corpúsculos pequeños, que son los menores, y por decirlo así, los elementos de los elementos.
Cierro cita. Y lo mismo Estobeo de nuevo observa, cito, Empédocles hace que las partículas más pequeñas y fragmentos del cuerpo, es decir, átomos, sean antes de los 4 elementos. Pero mientras que Aristóteles afirma que Empédocles negaba la transmutación de esos elementos entre sí, eso debió haber sido o un desliz suyo, o si no una falta en nuestras copias. No solo porque Lucrecio, que era mejor versado en esa filosofía y da un relato particular de la doctrina de Empédocles, aparte de muchos otros de los antiguos, afirma bien lo contrario, pero también porque él mismo en esos fragmentos suyos, aún preservados, expresamente reconoce esta transmutación. Aparte de esto, no menos que el autor Platón afirma que según Empédocles, la vista y las otras sensaciones eran hechas por el deflujo o fluxión abundante de figuras, o efluvio o emisión de átomos, pues así son llamados los átomos para Demócrito en Aristóteles, porque eran cuerpos que tenían solo figura, sin cualidades, suponiendo que algunas de estas figuras o partículas correspondían con los órganos de un sentido y algunas con los órganos de otro. Cito, entonces dices que según la doctrina de Empédocles, que existen ciertos efluvios corpóreos provenientes de cuerpos de diferentes magnitudes y figuras, como también varios poros y meatos o conductos en nosotros, diversamente correspondiendo con ellos. De modo que algunos de estos efluvios corpóreos coinciden con algunos poros, cuando o son demasiado grandes o demasiado pequeños por otros. Cierro cita. Por lo cual es evidente que Empédocles no suponía que las sensaciones eran hechas por especies intencionales o cualidades, sino como la mayoría, en el sentido atómico, en el cual, a pesar de eso, existen algunas diferencias entre estos mismos atomistas. Pero Empédocles fue por el mismo camino aquí que Demócrito, pues las fluxiones abundantes de cuerpos de figura de Empédocles son claramente la misma cosa que las insinuaciones de fantasma o imágenes exudadas de cuerpos. Y el mismo Platón añade más, que según Empédocles la definición de color era esta, cito, el de flujo de figuras corpóreas o corpúsculos sin cualidades, conmensurado a la vista y sensible. Además, que la fisiología de Empédocles era la misma que la de Demócrito, es manifiesto también por este pasaje de Aristóteles, cito, Empédocles y Demócrito, engañándose a sí mismos, sin darse cuenta, destruyen toda generación de cosas la una de la otra, dejando solo una generación aparente. Pues ellos dicen que la generación no es la producción de ninguna entidad nueva, sino solo la secreción de lo que era antes inexistente. Como cuando varios tipos de cosas confundidas, juntas, en un recipiente, son separadas la una de la otra. Cierro cita. Por último, confirmaremos todo esto por el testimonio claro de Plutarco, o el escritor de las opiniones de los filósofos. Cito, Empédocles y Epicuro, y todos aquellos que componían el mundo de pequeños átomos, introducen concreciones y secreciones, pero no generaciones o corrupciones propiamente así llamadas. Tampoco querían ellos que fuesen hechos según la cualidad por alteración, sino solo según la cantidad por la agregación. Cierro cita. Y el mismo escritor establece el orden y método de la cosmopoeia según Empédocles. Cito, Empédocles escribe que el éter fue antes de nada segregado del caos confuso de los átomos, después el fuego y después la tierra, que estando constreñida y como si fuera
exprimida por la fuerza de la agitación, echó agua de ella, burbujeando, por la evaporación de la cual procedió el aire. Y por el éter fueron hechos los cielos, del fuego el sol. Cierro cita. Vemos, por tanto, que no fue sin motivo que Lucrecio ensalzara sumamente a Empédocles, puesto que su fisiología era realmente la misma que la de Epicuro y Demócrito, solo que él difería de ellos en algunas particularidades, como en excluir el vacuo y negar tal física mínima como era indivisible. 15. Cuanto a Anaxágoras, aunque filosofó a favor de los átomos también, sustituyendo la concreción y secreción en lugar de la generación y corrupción, insistiendo en el mismo principio fundamental que Empédocles, Demócrito y los otros atomistas hicieron, lo cual fue, como declararemos más completamente después, que nada se podía hacer de la nada, ni reducirse a la nada, y por eso que no había ninguna producción nueva ni destrucciones de ninguna substancia o entidades reales. Sin embargo, como su homoeomería es representada por Aristóteles, Lucrecio y otros autores, que el hueso era hecho de átomos óseos, y la carne de carnales, cosas rojas de átomos rojos, y cosas calientes de átomos calientes. Estos átomos, al suponerse que son dotados originalmente con tantas varias formas y cualidades esenciales e inseparables de ellas, había de hecho una amplia diferencia entre su filosofía y la atómica. Sin embargo, esto parece haber tenido su surgimiento por nada más que estos filósofos, al no ser capaces de entender la hipótesis atómica, que le hizo negarla, sustituyera este atomismo espurio y falsificado suyo en su lugar. 16. Por último, podría añadir aquí que es constado por buenos autores a respecto de diversos otros filósofos antiguos que no eran adictos al democritismo o ateísmo, que ellos seguían esta forma atómica de filosofar, y por eso en toda probabilidad lo derivaron de esos atomistas religiosos antes de Demócrito, como por ejemplo Ecfanto el pitagórico siracusano, que, como Estobeo escribe, hizo, cito, de los cuerpos indivisibles y vacuo o vacío, los principios de la fisiología, cierro cita. Y como Teodoreto también testifica, enseñaba, cito, que el mundo corpóreo era hecho de átomos, cierro cita. Genócrates, que hizo, cito, de las magnitudes indivisibles los primeros principios de cuerpos, cierro cita. Heráclides, que resolvió todas las cosas corpóreas en, cito, ciertos fragmentos pequeños de cuerpos, cierro cita. Asclepiades suponía que todo el mundo corpóreo era hecho, cito, no de partes similares, como Anaxágoras, sino de molécula disimilar e inconsina. Cierro cita. Es decir, átomos de diferente magnitud y figuras. Y Diodoro, que salvó el fenómeno material por las menores indivisibilidades de cuerpo. Y por último, Metrodoro, no el epicúreo, Lampsaceno, sino Quío, que se relata también de haber hecho de las partículas indivisibles y átomos los primeros principios de cuerpos. Pero, ¿qué necesidad tenemos de más pruebas de esto? Que la fisiología atómica era más antigua que Demócrito y Leucipo y no estaba confinada solo a esa secta, ya que Aristóteles mismo, en los pasajes ya citados expresamente, declara que aparte de Demócrito, la mayoría de todos los demás fisiológicos fueron por ese camino. Cito, Demócrito y la mayoría de todos los fisiólogos hacen que todos los sentidos sean el tacto y resuelven las cualidades sensibles
como los paladares de amargo y dulce, etc., en figuras. Cierro cita. Y de nuevo, lo imputa generalmente a todos los fisiólogos que le precedieron. Cito, los fisiólogos anteriores, sin ninguna excepción, no dijeron bien en esto que no había negro y blanco sin la vista, ni amargo y dulce sin el paladar. Cierro cita. Por lo cual, creo, no puede ser dudado razonablemente más que la mayoría de los antiguos fisiológicos antes de Aristóteles y Demócrito adoptaron el sentido atómico, el cual resuelve el fenómeno corpóreo no en formas, cualidades y especies, sino en figuras, movimientos y fantasías. 17. Pero entonces no parecerá una dificultad pequeña en reconciliar a Aristóteles consigo mismo, que en tantos lugares claramente imputa esta filosofía a Demócrito y Leucipo, como la primera fuente y origen de ella, como también en salvar el crédito de Laercio y muchos otros escritores antiguos que hacen lo mismo. Demócrito, habiendo tenido por muchas épocas casi el voceo y moda general por los átomos. Sin embargo, no dudamos de dar un muy buen relato de este asunto y reconciliar los testimonios aparentemente diferentes de estos escritores antiguos, de modo que quitemos toda contradicción y repugnancia entre ellos. Pues aunque la fisiología atómica era usada mucho antes que Demócrito y Leucipo, de modo que ellos no la inventaron y encontraron, sin embargo, estos dos, con los ateos confederados, de los cuales Protágoras parece haber sido uno, fueron sin duda los primeros que hicieron de esta fisiología una completa y entera filosofía por sí misma, a fin de derivar el origen de todas las cosas en el universo entero de átomos insensibles, que no tenían nada sino figura y movimiento, junto con el vacío, e inventaron tal sistema del que se seguiría que no podía haber ningún dios, ni siquiera uno corpóreo. Estas dos cosas estaban aisladas y aparte, pues no hay duda de que había habido ateísmo merodeando en las mentes de unos u otros en todas las épocas, y probablemente algunos de esos ateos antiguos se esforzaron por filosofar también, tan bien como podían, en alguna otra manera. Y del mismo modo, había fisiología atómica antes, sin ateísmo. Pero estas dos, así de enmarañadas juntas, nunca fueron antes ateísmo atómico o atomismo ateísta. Y por tanto, a Demócrito y su camarada Leucipo no se le tienen por qué envidiárseles la gloria de ser reputados como los primeros inventores o fundadores de la fisiología atómica ateizada y adulterada. 18. Antes de Leucipo y Demócrito, la doctrina de los átomos no se había convertido en una filosofía entera de por sí, sino que era vista solo como una parte o miembro del sistema filosófico entero, y que la menor y parte más baja también, siendo solo usada para explicar lo que era puramente corpóreo en el mundo. Además de eso, ellos reconocían algo más, que no era mero volumen y mecanismo, sino vida y actividad propia, es decir, sustancia inmaterial o incorpórea, cabeza y cumbre de la cual es una deidad distinta del mundo. De modo que ha habido dos tipos de atomistas en el mundo, uno ateo, el otro religioso. Los primeros y más antiguos atomistas, sosteniendo la sustancia incorpórea, usaron esa fisiología en un modo de subordinación a la teología y metafísica. Los otros, sin conceder otra sustancia más que el cuerpo, hicieron de los átomos y figuras insensibles
sin ninguna mente y entendimiento, es decir, sin ningún Dios, el origen de todas las cosas, lo cual más tarde fue vulgarmente conocido por el nombre de filosofía atómica, de la cual Demócrito y Leucipo eran la fuente. 19. De hecho, recientemente ha sido confiadamente afirmado por algunos que nunca ninguno de los filósofos antiguos soñó de alguna cosa como una sustancia incorpórea. Y por eso engañarían a los hombres de que no era nada sino una invención advenediza y novedosa de algunos religiosos fanáticos, falsedad de la cual demostraremos aquí brevemente. Pues si bien ha habido sin duda en todas las épocas tales que han descreído en la existencia de cualquier cosa menos lo que fuera sensible, lo cual Platón describe de esta manera, cito, quienes contenderían que lo que sea que no pudieran sentir o agarrar con sus manos no era absolutamente nada. Cierro cita. Sin embargo, esta opinión fue profesamente opuesta por los mejores de los filósofos antiguos y la condenaron como un pedazo de embrutecimiento y estupidez. Por lo que el mismo Platón nos cuenta que ha habido siempre, como también había en ese entonces, una guerra y controversia perpetua en el mundo, y como él lo llama, un tipo de gigantomaquia entre estas dos partes o sectas de los hombres, una que mantenía que no había otra sustancia en el mundo aparte de cuerpo, la otra que afirmaba sustancia incorpórea. La anterior de estas partes o sectas es descrita así por el filósofo. Cito, estos, dice él, tiran abajo con sus manos todas las cosas del cielo y la región invisible, a la tierra, apoderándose de rocas y robles, y cuando agarran todas estas cosas duras y brutas, confiadamente afirman que eso solo es la sustancia que pueden sentir y resistirá su tacto, y concluyen que cuerpo y sustancia son la mismísima cosa, y si alguien tiene la ocasión de hablar con ellos de algo que no es cuerpo, es decir, de sustancia incorpórea, ellos lo despreciarían por completo y no oirán una palabra más de él. Cierro cita. Y muchos de esos filósofos, dice él, que había conocido. La otra lo representa en esta manera, cito, los adversarios de estos corporealistas con cautela y píamente los asaltan desde la región invisible, trayendo todas las cosas de arriba por medio del descenso y por fuerza de la razón convenciendo que ciertas formas inteligibles e incorpóreas son la verdadera y primera sustancia, y no las cosas sensibles. Pero entre estas dos siempre ha habido, dice él, una gran guerra y contención. Cierro cita. Y sin embargo, en la secuela de este discurso, él añade que esos corporealistas se habían vuelto un poco más modestos y avergonzados que anteriormente lo habían sido sus grandes defensores, tales como Demócrito y Protágoras, pues por mucho que ellos persistieran en esto, que el alma era un cuerpo, aún así ellos parece que no tenían el descaro de afirmar que la sabiduría y virtud eran cosas corpóreas o cuerpos, como otros antes y desde entonces han hecho también. Aquí vemos que Platón afirma expresamente una sustancia distinta del cuerpo, que a veces llama sustancia incorpórea y a veces sustancia inteligible, en oposición a la otra que llama sensible. Y es claro a cualquiera que haya tenido la menor familiaridad con la filosofía de Platón que su alcance y tendencia es elevar las mentes de los hombres del sentido a una creencia de cosas incorpóreas, como las más excelentes, como escribe en otro lugar, cito,
Pues cosas incorpóreas, que son las mayores y más excelentes de todas las cosas, son, dice él, detectables solo por la razón y nada más. Cierro cita. Y su caverna subterránea, tan famosamente conocida y tan elegantemente descrita por él, donde supone que los hombres atados con sus espaldas hacia la luz, a una larga distancia de ellos, de modo que no conseguían volver sus cabezas a ella tampoco, y por eso no podían ver nada sino las sombras de ciertas sustancias detrás de ellos, proyectadas, sombras las cuales concluyeron que eran sólo las sustancias y realidades, y cuando oyeron los sonidos hechos por esos cuerpos que habían entre la luz y ellos, o sus ecos reverberados, ellos se lo imputaron a esas sombras que ellos veían. Digo que todo esto es una descripción del estado de esos hombres que toman el cuerpo como la única cosa real y sustancial en el mundo, y que hacen todo lo que es hecho en él. Y por eso a menudo imputan al sentido, razón y entendimiento nada más que sangre y cerebros en nosotros. 20. Puedo mostrar también, en siguiente lugar, cómo Aristóteles no disentía en absoluto de Platón en eso, claramente afirmando, cito, otra sustancia aparte de sensibles, una sustancia separable y también actualmente separada de sensibles, una naturaleza o esencia inamovible. Cierro cita. No sujeta a la generación o corrupción, añadiendo que la deidad había de ser buscada aquí. Tal sustancia, cito, que no tiene ninguna magnitud en absoluto, sino que es impartible e indivisible. Cierro cita. Él también, culpando a Zeno, no el estoico que era menor que Aristóteles, sino un filósofo más antiguo con ese nombre, por hacer de Dios un cuerpo, en estas palabras. Cito, Zeno afirma implícitamente que Dios es un cuerpo, sea que se refiera a él como el universo corpóreo entero o algún cuerpo particular, pues si Dios fuera incorpóreo, ¿cómo puede ser él esférico? Tampoco podría moverse o reposar, al no estar propiamente en ningún lugar. Pero si Dios es un cuerpo, entonces nada impide que sea movido. Cierro cita. De lo cual, y otros lugares de Aristóteles, es claro suficiente también que él supuso la sustancia incorpórea como no extendida, y tal que no tiene relación con ningún lugar. Pero esto es una cosa que ha de disputarse después. De hecho, algunos hombres eruditos concibieron que Aristóteles había reprendido a Zeno sin motivo, y que Zeno no hizo de Dios una esfera o esférico, no diferente de Parménides en ese verso conocido suyo. Cito, completo desde toda dirección, semejante a la masa de una esfera bien redonda. Cierro cita. En el que es entendido que describe la eternidad divina. Sin embargo, claramente aparece de ahí que, según el sentido de Aristóteles, Dios era una sustancia incorpórea distinta del mundo.